gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estamos con la serie Los Nombres de Dios. El día de hoy es El Roí. El Roí. Génesis capítulo 16, versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Ahora he visto al que me ve. Podemos entender que el significado aquí es el Dios que me ve, pero también podemos decir el Dios que cuida de mí. Hay muchas referencias bíblicas para ello. Podemos encontrarlo en Génesis capítulo 16, versículos del 11 al 14. Podemos encontrarlo en el libro de los Salmos 139, versículos del 7 al 12, y muchos otros más. El Roí conoce todos nuestros pensamientos. El Roí conoce todos nuestros sentimientos. Nuestro Señor Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban. Conocía los pensamientos y, por tanto, el Dios que veía, el Dios que amaba, lo demostró. Él, el Señor Jesús, es el Roí. Lo podemos encontrar en muchos versículos. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 18. Mateo capítulo 26, versículos 21 y 34. Como en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 21 al 24. Este vocablo, el Roí, este vocablo ilustra que el Señor es una persona con quien el ser humano se puede relacionar. Y eso es lo que Dios quiere, que nos relacionemos con Él. Mire, Dios es inalcanzable, Dios es inaccesible, pero Dios quiere que nos relacionemos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. El Dios es el omnisciente, el omnipresente. Él es el Roí. Cuando hablamos de la omnisciencia del Señor, del Roí, estamos refiriéndonos no solamente a que Él lo sabe todo, sino más aún. El Señor, el Roí, percibe de una manera cabal lo que usted y yo sentimos en nuestro corazón. Es por eso que Agar le llamó al Señor con este nombre junto al pozo del agua en el desierto. Leamos la historia. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 14. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como su mujer, como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue, que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera y de tal manera, comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ella huyó. Escuche, Agar huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino de la región de Sur, la encontró el ángel del Señor, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Como el Señor le había hablado,
Agar, esta esclava, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al Dios que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Agar llamó su nombre en hebreo El Roí. El Roí. El significa Dios y Roí significa que me ve. El nombre Dios que me ve significa Dios que me ve y el Dios que me socorre en mi aflicción. Puede encontrarlo también en Génesis capítulo 29, versículo 32, o en Éxodo capítulo 3, versículo 7, o en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1. Pero hagamos la pregunta. En el versículo 14 que hemos leído, ¿cómo llamó Agar al pozo? ¿Cómo llamó? ¿Qué agrega el nombre del Señor en este versículo? ¿Qué significa la parte agregada? ¿De qué importancia son estos grandes nombres que hemos visto aquí para nuestra vida hoy en este día? Agar lo llamó Pozo del Viviente que me ve. Aquí agrega su nombre al Señor la palabra Dios viviente, la palabra Señor, el Señor viviente. Cuando la Biblia dice que Dios es viviente, quiere decir que es un Dios que actúa. No es como los otros dioses falsos que no pueden actuar. Dios viviente es el Dios verdadero, que actúa con poder a favor de sus hijos. A favor de sus hijos. Y si usted aún no es un hijo de Dios, la Biblia dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia dice, acepte a Jesucristo como el único Señor y el Salvador de su vida, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas a todo aquel que cree y le recibe, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, de ese Dios viviente, de ese Dios verdadero, de ese Dios que ve, de ese Dios que cuida de ti, de ese Dios que te socorre en tu aflicción. En tu aflicción. Mire, ¿quién está diciendo esto? Una esclava insignificante. Usted podrá decir, aunque soy tan insignificante como una esclava tan fugitiva como esta Agar, Dios oye mi aflicción, Dios oye nuestra aflicción, Dios nos mira en nuestra desesperación, y como el Dios viviente, y como Él es el Dios viviente, actúa con poder para socorrernos, para socorrerme. Viviente que me ve. Agar sabía que no era un ángel normal que le apareció, era el ángel del Señor, que también era el viviente que me ve. El mismo que cuidó de Agar y de Ismael, Él también cuida de nosotros. Él cuida nuestros corazones. Él conoce cómo están nuestros corazones. El Roí sabe cuando estamos gozosos o tristes. El Roí sabe si somos optimistas o si nos embarga el pesimismo. El Roí sabe cuando estamos confiados o cuando estamos con temor. El Roí sabe cuando estamos animados o desanimados. El Roí sabe todo lo que hay en nosotros, sabe cómo nos sentimos. Él puede sostenernos cuando estamos tristes, cuando estamos temerosos, cuando estamos desanimados o cuando vemos todo oscuro. El Roí jamás nos va a abandonar. El Roí sabe lo que usted y yo estamos experimentando en este instante y está listo para extendernos la mano, así como lo hizo con Agar, así como lo hizo. Escuche bien, mi amado hermano y amigo. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su cuidado, de ese cuidado paternal. Dios nos conoce a nosotros. Dios conoce todos nuestros problemas, pero Él quiere que usted conozca más de Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Roí, el Dios que me ve, el Dios que cuida de mí, el Dios que me socorre. ¿Por qué no medita hoy usted en este versículo sagrado de esta santa palabra de Dios? Y guarde de su familia, y guarde de su esposa, y guarde de sus hijos, y guarde de sus hijas, y guarde de los ancianos, y guarde de las ancianas, y guarde de los huérfanos, y guarde de las viudas. Él es el Dios que ve, el Dios que no abandona, el Dios que no deja, el Dios que no nos desampara. El Roí, el Roí, el Roí. Génesis, capítulo 16, versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve.